Ok, vamos a esperar que se conecte el resto de sus compañeros y ahorita continuamos con la clase. Si alguien quiere comentar algo, es el momento. Maestro, el Seúl tiene otro nombre. ¿Cómo le llaman? O sea, le llaman Seúl, pero también tiene otro nombre y es Haibit. Ok, ok. Eso no lo sabía, yo únicamente lo conocía como Sheut. Pero ¿alguien más tiene una duda? Ok, vamos a ver. Ok, ya estamos la mayoría. Pues bueno, les iba diciendo, el REM es la identidad, ¿ok? Y es importante. Son complejos filosóficos un poco extraños, pero si alguien tiene dudas, dígame. El REM es tu identidad, es decir, cómo la sociedad te percibe, ¿ok? Y esto es importante, porque los egipcios decían, tu identidad solo existe cuando es representada. Solo cuando alguien te representa, cuando el otro te representa, tú existes. Vamos a poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Para entender qué es el REM. El REM, imagínate que tú me dices, es que yo estudié en la José Vasconcelos, yo estudié en la prepa José Vasconcelos, y yo te digo, ok, ¿tienes tu título? ¿Tienes tu certificado de prepa? Y tú me dices, no. Y yo te digo, bueno, pues si no tienes tu certificado de prepa, pues no estudiaste en la José Vasconcelos. Lo mismo pasa con tu acta de nacimiento. Si tú no tienes tu acta de nacimiento, no existes para el gobierno. ¿Ok? Si tú no tienes tu identificación oficial, para el gobierno no existes. Eso es el REM. El REM, es más, el REM también puede ser tu nombre. Tu nombre, o sea, tu nombre implica todo lo que tú eres. ¿Ok? El REM es esa identidad, es esa manifestación de lo que eres. Por eso los jeroglíficos eran importantes, porque ellos decían, para preservar la identidad de las personas, tenemos que representarlas. Y para representarlas tenemos que desarrollar un sistema de palabras para poder representarlo. Porque lo que no representamos no existe. ¿Ok? Lo que no representamos no existe. Si tú no tienes tu acta de nacimiento, si tú no tienes tu nombre, tú no existes para la sociedad. ¿Ok? Y los egipcios decían, pero está viva ante a ver, como una señora en Francia, ella ya se murió, pero está viva, ante el gobierno está muerta, pero sí está viva físicamente. Exactamente, exactamente. El REN es la identidad, ¿ok? Y la identidad solo puede estar viva cuando se manifiesta, cuando la represento. Por eso los jeroglíficos eran importantes. Porque los egipcios pensaban, según su filosofía, que cuando tú escribes un suceso o cuando tú escribes, guardas el registro de los faraones o de los sucesos, es una manera de tenerlo vivo, es una manera de saber que existe, porque solo cuando representas la realidad es cuando existe. Es decir, si algo, ajá, así como el ejemplo de la señora, que está viva, pero como el papel dice que está muerta, pues está muerta y se acabó, para el gobierno está muerta. Y no puede reclamar como si fuera viva. Eso es el REM. El REM es la manifestación de tu identidad. Es más, me voy a salir un poco del tema, y ahorita vamos a regresar. Para los egipcios, el lenguaje inclusivo sería muy útil. Para un filósofo egipcio, diría, el lenguaje inclusivo es importante porque es representación. Es el REN. Estás utilizando el lenguaje para representar a un grupo de personas. ¿Ok? Es decir, y como lo estás representando, pues entonces estás aceptando su existencia. Porque no representarlo implicaría invisibilizarlo. No existe. Es decir, si tú, las palabras que no se dicen, no existen, no son ideas que no existen. Por eso los egipcios te dirían,
el lenguaje inclusivo es importante, porque estás representando a las personas y estás aceptando su existencia, porque solo cuando representas una idea es cuando esta idea existe. Si no la representas, la estás invisibilizando, estás negando su existencia. Por eso, siguiendo la filosofía egipcia, el lenguaje inclusivo sería importante. Hay un comentario aquí. También serían los apodos. Pues sí, sí, porque al final un apodo es una manifestación de tu identidad. Sí, sí, también podría ser. Y el REN, cuando veamos los jeroglíficos, vamos a ver por qué eran importantes. ¿Ok? Todo lo que esto, y por eso, es más, cuando los egipcios querían, con un gobernador era malo, lo que hacían los egipcios era borrar su nombre, borraban los registros históricos de esa persona. ¿Por qué? Porque si tú borras los registros, es como si esa persona nunca hubiera existido. Es como si eso nunca hubiera pasado. ¿Ok? Por eso la representación es importante. Lo que existe lo puedes representar. ¿Ok? El ejemplo es el lenguaje inclusivo. Si tú representas con el lenguaje a las personas, entonces estás aceptando que existen y estás aceptando su identidad. Por eso un filósofo egipcio te diría, es importante. Qué bueno porque sé escribir en jeroglíficos. Ok, qué padre. A lo mejor luego nos puedas hacer una representación. Y pues bueno, ese es el REM. Y si alguien tiene dudas, díganme. El Sheut. El Sheut es literalmente la sombra. ¿Ok? El Sheut es literalmente tu sombra. Los egipcios decían que todas las personas, o sea, ellos creían en la dualidad. Todo bien tiene mal, la luz tiene oscuridad. Si Ra era el dios del sol, el Sheut sería lo contrario, sería la sombra, ¿ok? Y todos tenemos, es literalmente tu sombra, todos tenemos nuestra sombra, la sombra nos sigue a todas partes, la sombra es una parte de nosotros. ¿Y por qué la sombra es importante? Porque recordemos que Ra es el dios del sol. Entonces nuestra sombra es una manifestación de Ra, ¿saben? Porque al final la sombra está condicionada por el sol. Entonces la sombra, nuestra sombra, es una manifestación de Ra, es una manifestación de la divinidad, ¿ok? ¿Y por qué el Sheut es importante? ¿Por qué nos importa la sombra? Porque cuando veamos las pirámides y las esculturas, muchas pirámides y muchas esculturas estaban construidas en base a la sombra. Es decir, estaban construidas de tal manera que el sol les diera en una cara y generaran cierto tipo de sombra. ¿Ok? No sé si me estoy entendiendo. ¿Me están entendiendo esta parte de la sombra? Cuando veamos las pirámides y los monumentos, estaban posicionados de cierta forma para que cuando el sol les dé, generen un tipo de sombra muy específico. Y, o sea, miren, la filosofía, sus creencias, es lo que están moldeando el arte. Es decir, gracias a que ellos creen en el van a utilizar materiales imperecederos. Gracias a que creen en el Re, van a tener la necesidad de representar su pasado. Y gracias a que creen en el Sheut, sus construcciones van a seguir una lógica solar. ¿Ok? Por eso la filosofía es importante. De hecho, la representación del Sheut en los jeroglíficos hay como una montaña grande y una pequeña que representa al mayor y la sombra el menor. Y la sombra del mayor. Ok, sí, porque Ra es el dios del sol. Entonces tu sombra es prácticamente como que tu lado oscuro, por así decirlo, pero que no es malo, es parte de la realidad. Y por último está el Aj. El Aj es la gloria eterna. Es decir, ¿cómo les puedo llamar? ¿Cómo se los puedo explicar? Es como la relación que hay entre los hombres y lo divino, ¿ok? Pero no cualquier persona podía tener un Aj. Solo los reyes podían tener Aj, solo los intelectuales podían tener Aj, solo los científicos podían tener Aj. Era una especie de gloria eterna, una especie de... es que no sé si fama sería la palabra correcta. Vamos a llamar una especie de fama que necesita ser conservada.
Es decir, si tienes un emperador que fue muy bueno y tienes un emperador que prácticamente todo el mundo quiso, pues es un emperador que claramente fue glorificado con la gloria eterna. Entonces tenemos que preservar la memoria de ese emperador, porque preservar la memoria es también preservar la gloria eterna, y preservar la gloria eterna también es preservar la identidad, también es preservar el espíritu. ¿Ok? Entonces miren, y esto se va a relacionar con el arte, porque el arte es representación, porque el arte muchos reyes pedían que se les representaran o que se contara su historia por medio del arte, por esta idea de que la gloria eterna o la gloria estelar debía ser de por vida, tenía que mantenerse en las futuras generaciones, ¿ok? Como que estaba iluminado por Ra, no solo por Ra, por los dioses, es un tipo de como, es que no sé si fama es la palabra correcta, ¿saben? Es como un tipo de fama que merece ser contada, ¿ok? Pero que está relacionada con los dioses, porque los dioses son los que te están bendiciendo con esa fama. Es una forma de entenderlo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el Ka, el Ba, el Ren, el Sheut o el Ag? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Falta el Sehem. Pues el Sehem es la voluntad divina, nos comenta Sunduri que es la voluntad divina, y la voluntad divina se manifiesta en los actos de los seres humanos, ¿no? En el caso de representar el espíritu, es decir, hacer arte, por así decirlo, es un acto divino. Entonces, por ejemplo, escribir para los egipcios era un acto de Sehem, porque era un acto divino. Esculpir era un acto de Sehem, porque también era un acto divino. Entonces, sí, como les expliqué, pensaban que el Ba podía conservarse si el cuerpo era conservado. Ah, eso es muy importante. Los egipcios pensaban que el alma o el espíritu podía conservarse. Si tú conservas el cuerpo de una persona, el Ba puede regresar al cuerpo de esa persona. ¿Ok? El Ba, es decir, si tú conservas el cuerpo de una persona que acaba de morir y lo conservas bien, el Ba en algún momento va a regresar, el alma va a regresar al cuerpo. Y esto es importante, porque de aquí, del Ba, de esta idea de que el cuerpo puede almacenar el espíritu incluso después de la muerte, es lo que va a desarrollar, por ejemplo, los métodos de momificación, ¿ok? Las momias egipcias surgen por la necesidad de mantener los cuerpos eternos. ¿Y por qué querían mantener los cuerpos de los reyes eternamente? Porque el Ba, ellos pensaban que el Ba era eterno. Es decir, mientras mantengamos el cuerpo de nuestro faraón intacto, su espíritu va a seguir con nosotros. Su espíritu va a seguir con vida, su espíritu va a seguir cuidándonos. Por eso los egipcios tenían momias, por eso tenían métodos de embalsamamiento, por eso cuidaban a los cadáveres. Las momias, pues prácticamente es lo que más conocemos de Egipto, ¿no? Y es por este motivo, por un motivo filosófico y religioso, que como el espíritu es imperecedero y el cuerpo muerto puede albergar el espíritu, pues entonces el cuerpo tiene que ser cuidado. Como lo que se hace actualmente, hay personas que están congeladas para que en un futuro regresarlos a la vida. Eso sí, de hecho dicen que Walt Disney, el fundador de Disney, Walt Disney está congelado en algún lugar, o sea, está muerto, pero su cadáver está en un frigorífico para que algún día lo revivan. Es prácticamente lo mismo que pensaban los egipcios, pero ellos tenían una visión más divina de la muerte. O sea, no era tan mundano. Igual deportistas. Bueno, la existencia del Ba es por lo que existen las momias, ¿ok? Por eso los egipcios tenían momias. Y por eso, esta filosofía también determina gran parte de su arte.
Pues para mantener un cuerpo eternamente, también era necesario sepultarlo en un lugar eterno. Y estos lugares eternos de sepultura serían las pirámides. ¿Ok? Como el cuerpo del faraón tenía que mantenerse el resto de la eternidad, pues entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Cómo le hacemos para que la naturaleza no arruine el cadáver? ¿Cómo le hacemos para que los ladrones de tumbas no saqueen el cadáver? Pues entonces vamos a construir pirámides. Pirámides que duren toda la vida, pirámides que no puedan ser robadas, pirámides que no puedan ser destruidas por fenómenos naturales. Por eso los egipcios comienzan a levantar pirámides, por esta idea de que el cuerpo tiene que ser conservado. ¿Y por qué el cuerpo tiene que ser conservado? Porque ahí es donde vive el espíritu. Miren cómo todo está conectado. Religión, filosofía y arte está conectado. Es por ello, como les iba diciendo, que las pirámides pretendían ser sepulcros duraderos que resistan al tiempo. Y arquitectura, por supuesto. Como les iba diciendo, pensaban que el REM podía ser preservado mediante la memoria. Y eso es importante. La memoria del pueblo es lo que, la memoria del pueblo y los recuerdos es lo que mantiene vivo a los dioses y a los faraones. El REM. Piensen en la película de Coco. ¿Ya vieron la película de Coco? Que cuando a la gente se le olvida sus antepasados, el antepasado desaparece. Pues es exactamente lo mismo lo que pensaban los egipcios. Por eso desarrollaron los jeroglíficos, para que no se les olvide el pasado, para siempre mantener a los dioses y a los reyes y a los muertos, tenerlos siempre presentes. Por eso era importante la escritura, ¿ok? Y tiene una intención religiosa y filosófica completamente. Y aquí es cuando surgen, y esa es la explicación de la importancia de los jeroglíficos. Ok. Tenemos tiempo. Bueno, ya les comenté, el Sheut estaba relacionado con la sombra, que la sombra estaba relacionada con el sol, que el sol es Ra, y por eso muchas construcciones y esculturas siguen patrones astronómicos relacionados con la sombra y el sol, debido al Sheut. Es más, aquí en Yucatán también tenemos pues la pirámide de Chichén Itzá. La pirámide de Chichén Itzá está construida de tal manera que cada solsticio de verano se ve una sombra que imita a una serpiente descendiendo. Una sombra que es lo que imita a Kukulcán, ¿ok? De tal manera que incluso el juego de las sombras, o sea, cómo la sombra es importante para las construcciones, hasta aquí en América llegó esta idea. A ver. Y lo del equinoccio, sí, de que hay momentos en donde se ve como el sol se para justo en medio de la pirámide de Chichén Itzá, pues porque los mayas tenían una visión súper astronómica de la vida, y pues miren, los egipcios también las tenían, pero ellos le llamaban Sheut a este juego de sombras. Arte egipcio, ahora ya vamos a comenzar a hablar de arte. Bueno, más o menos. Porque vamos a comenzar a hablar de las pirámides, ¿ok? Las grandes pirámides. Pero para hablar de las pirámides, tenemos que seguir hablando de mitología. Tenemos que seguir hablando de mitología. Y ahora vamos a ver la mitología de la muerte. Las pirámides eran estructuras colosales que servían como tumbas, ¿ok? Eso no hay que olvidarlo. Las pirámides muy bonitas y muy padres y muy grandes eran tumbas. Por eso es importante entender la mitología de la muerte para poder entender cómo estaban construidas las pirámides. Se tratan de estructuras colosales que servían como tumbas de los señores y de los reyes más importantes. Y estaban hechos con materiales resistentes como granito o ciertas piedras muy imperecederas, con la idea de que la naturaleza o las guerras no los destruyeran.
La más famosa del mundo, pues todo el mundo la ha visto, es la pirámide de Keops, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que hasta la fecha sigue persistiendo, y se construyó en el año 2500 antes de Cristo. O sea, hace, pues, ¿qué quieren? Hace 4500 años. Hace 4500 años se levanta la pirámide de Keops. Y tardó 20 años en construirse. Se tardó 20 años en construirse y tomó muchos esclavos. Es algo muy curioso porque las pirámides, la pirámide de Keops está alineada junto con otras 2 pirámides eh, siguiendo el patrón del cinturón de Orión. El cinturón de Orión es una... El cinturón de Orión son 3 estrellitas que se pueden ver en casi cualquier parte del mundo. Sí, creo que sí, en casi todas partes del mundo se puede ver el cinturón de Orión. De hecho, si ustedes salen en la noche, van a ver el cinturón de Orión en el cielo. Los católicos le llaman los 3 Reyes Magos, pero son ese cinturón de Orión. Y de hecho, las pirámides están alineadas a... Ah, tienes razón, Sunduri. No es la de Keops, es la de Giza, ¿ok? Ok, tienes razón, Sunduri. No es la de Keops. Las que están alineadas con el cinturón de Orión no es la de Keops, es la de Giza. Son 3 pirámides. Ah, mira, gracias, Sunduri. Nos dice, es la pirámide de Miserino, la de Kefrem y la de Giza. Pero, pues porque vamos, los egipcios eran astrónomos sumamente refinados, ¿ok? Y de hecho no fueron los únicos. Por ejemplo, las pirámides en Teotihuacán también están alineadas siguiendo el patrón del cinturón de Orión. También hay pirámides en la India que están alineadas según el cinturón de Orión. Y mucha pseudohistoria y mucha pseudociencia dice, es la prueba perfecta de que los aliens llegaron, porque como culturas de diferentes partes del mundo están construyendo pirámides siguiendo el patrón del cinturón de Orión. Es la prueba irrefutable de que los egipcios, los teotihuacanos y los hindúes recibieron algún tipo de apoyo externo, ¿no? Pues no, lo cierto es que el cinturón de Orión es una constelación que se ve en todo el mundo. Entonces, pues si en todo el mundo están viendo lo mismo, pues en algún momento iban a coincidir. ¿Estás de acuerdo? En algún momento iban a coincidir. O sea, no tiene nada que ver con aliens, no tiene nada que ver con nada. Ok. Y por supuesto tenía una función mágica, tenía una función totalmente religiosa, ¿ok? Es decir, eran tumbas y la tumba pues está relacionada con la religión, y la religión está relacionada con la magia, entonces eran sumamente religiosas, mágicas, perdón. Esa era su función, tenía una función mágica. Y de hecho, hay algo que les quiero mostrar. Esto es una mastaba. Las mastabas Las mastabas son como los antecedentes de las pirámides, ¿ok? Son las pirámides más antiguas que existían. Bueno, ni siquiera eran pirámides, eran, eran tumbas, eran tumbas muy chiquitas en donde enterraban a los reyes, ¿ok? Y dicen, hay un mito, una leyenda muy padre. Esto que están viendo son las mastabas, ¿ok? Las mastabas fueron las precursoras de las pirámides. Antes de que se descubriera la arquitectura para comenzar a levantar pirámides, los egipcios construían mastabas, que era lo mismo, tenían la misma función, eran tumbas, y constaban de una única cámara mortuoria. Y hay un mito, hay una leyenda alrededor del origen de las pirámides, ¿ok? Dicen que las pirámides fueron inventadas por un filósofo o por un científico llamado Imhotep.
¿Ok? Esa es mitología. Imhotep es considerado el primer científico de la historia, o al menos el científico más antiguo del que tenemos registro. Imhotep era un intelectual, era un consejero del faraón Sócer, y Imhotep escribió muchísimos libros. Escribió libros de medicina, escribió libros de arquitectura, era un genio, era un intelectual Imhotep. Y dicen que Imhotep fue el que diseñó las pirámides, ¿ok? Imhotep fue el que descubrió las técnicas de arquitectura para levantar las pirámides. Entonces, gracias a Imhotep, es que los seres humanos, bueno, los egipcios, pudieron pasar de las mastabas a las pirámides. Gracias a Imhotep, gracias a este señor. Es más, Imhotep fue tan importante para la cultura egipcia que incluso lo hicieron un dios. Imhotep es considerado el dios de la medicina debido a las aportaciones de Imhotep. Y sabemos que existió. O sea, Imhotep fue una persona real que luego, debido a sus aportaciones, se volvió un dios para los egipcios. A ver, Sunduri nos dice que primero fue construida la pirámide de Keops, luego la de Kefrem y luego la de Miserino. Ok, sí, definitivamente. Y sí, Imhotep era un erudito. Es más, el dios, dicen que el dios griego el dios griego de la mitología griega, que era Asclepio, el dios de la medicina en la mitología griega era Asclepio, dicen que probablemente fue inspirado en Imhotep, porque Imhotep era un médico, de hecho, él escribió libros sobre medicina y, y tiene recetas para aliviar cosas como el dolor de cabeza, el dolor de panza, y no era, y él más, la medicina como que históricamente ha estado relacionada con la religión, y Imhotep no era religioso. O sea, Imhotep era un científico, es decir, él literalmente registraba los síntomas y le recetaba herbolaria a sus pacientes. Entonces, los egipcios lo volvieron un dios, lo empezaron a alabar como si fuera un dios después de que murió. Y dicen que el mito, bueno, la leyenda de Imhotep fue lo que inspiraría al dios griego de la medicina, Asclepio, que Asclepio también era un médico que empezó a curar a la gente y los dioses y los griegos lo empezaron a alabar como si fuera un dios. ¿Qué pasa, Sunduri? ¿Quieres comentar algo? De hecho, Imhotep, él inventó lo que es la prueba de embarazo. Imagínense, desde hace años, desde hace milenios. Creo que era a través de un trigo y de legumbres que decía que si la mujer que supuestamente estaba embarazada, pues orinaba, si germinaba, pues sí estaba embarazada, pero tenía también otra técnica, que si germinaba primero el trigo, era una niña, pero si germinaba primero las legumbres, era un niño. Qué padre de lo que acabas de comentar, Sunduri. No tenía idea. Sunduri nos acaba de comentar que se cree que Imhotep desarrolló las primeras pruebas de embarazo de la humanidad. Nos dice que lo que Imhotep decía era que se le pedía a las mujeres que orinaran. ¿Me repites en qué era lo que orinaban? ¿En una de trigo y qué más? Y el otro era legumbres, cualquier Ok, legumbre. que orinaban sobre una planta de trigo y una planta de legumbre. Y dependiendo si las plantas germinaban, era si la mujer estaba embarazada o no. Y de hecho, hasta la fecha, las pruebas de embarazo se hacen con orín. Entonces, él algo sabía. O sea, él algo sabía que el orín puede ayudar a saber si la mujer está embarazada. ¡Ah, qué padre! Miren, y eso es De algo que hecho, hace... ¿Qué perdón, pasó? pero también, perdón, pero también si orinaba el hombre, por ejemplo, pues y germinaba muy rápido, es que tenía algo. Y actualmente si un hombre se hace una prueba de embarazo y le da positivo, entonces es que tiene cáncer de próstata. Ok, no tenía idea. Su amiga nos comenta que esa misma prueba de Imhotep, que también se la aplicaban a los hombres, y si un hombre orinaba y germinaba la legumbre y el trigo, es porque probablemente tenía una enfermedad. Entonces, Sunduri nos acaba de comentar que hasta la fecha es una manera de saber si los hombres tienen cáncer de próstata a través de la orina. Entonces, mira qué padre, Imhotep ya había descubierto esto. Oye, muchas gracias
por esto, Sunduri, no tenía idea. Sabía que Jimotep era un gran filósofo y matemático y arquitecto, pero no sabía que era tan importante, ¿no? Pues sí, después de entender esto, luego entiendes por qué los egipcios lo empezaron a alabar como un dios, ¿no? O sea, una persona con ese intelecto, pues solo los dioses le pudieron haber dado ese intelecto, ¿no? Pues bueno, pensando como un egipcio de hace 5000 años. Entonces sí, Jimotep fue venerado como un dios después de todo lo que inventó, y es de los pocos egipcios que sin ser reyes, la historia se encuentra en todos los registros de Egipto. Porque eso es algo muy, muy curioso, de que no sabemos cómo vivían los pobres en Egipto, porque todo eso se perdió, porque los egipcios solo registraban a los ricos, a los reyes, y por ejemplo no sabíamos cómo vivía la gente pobre, no sabíamos cómo vivían los esclavos. Y es muy raro porque Jimotep, sin ser un rey, es de las pocas personas que sin ser rey es considerado como una de las piezas angulares del Egipto antiguo. Pero sí, Jimotep fue el que descubrió las pirámides y fue el que hizo que para los egipcios pasaran de las, ay, de las mastabas a las grandes pirámides, gracias a Jimotep. De hecho, Jimotep es considerado el dios de los escribas, ¿ok? Entonces, que si a ustedes les gusta escribir, a ustedes les gusta leer, pues Jimotep es un dios protector. Y el interior de las pirámides era un microcosmos. Es decir, estaba todo el dentro de la pirámide, estaba sumamente organizado para que la muerte del emperador o de los faraones sea lo más cómoda posible dentro de los estándares egipcios. ¿Ok? Por ejemplo, los faraones eran enterrados con sus armas, eran enterrados con sus pertenencias y a veces incluso los enterraban con sus sirvientes. No fue una constante, pero sabemos que hubo faraones que los enterraban con sus esclavos. ¿Por qué? Por ejemplo, los egipcios pensaban, ahorita ya no nos va a dar chance de ver de la muerte, porque para ver cómo estaba construida la pirámide por dentro, necesitamos hablar del inframundo, de cómo veían el inframundo los egipcios, ¿no? Ellos pensaban, por ejemplo, que el primer eslabón del inframundo era un río, era un gran río que ellos tenían que cruzar, como en la mitología griega, que en la mitología griega Caronte era el que cruzaba a las almas para poder llegar al inframundo. Aquí en la mitología griega es muy parecido. Me parece que era el río Nilo el que las almas tenían que cruzar, pero para que el faraón pudiera cruzar el río Nilo, por ejemplo, muchas veces lo enterraban con sus marineros. Es decir, juntaban a los marineros del faraón, los mataban y los enterraban junto al faraón en la pirámide, porque ellos decían, bueno, como ustedes son marineros, ustedes van a ayudar al faraón a cruzar el río en la próxima vida. Y esta práctica fue muy común. Algunos faraones eran enterrados con sus soldados, porque los egipcios decían, en el inframundo, el faraón va a luchar contra, ay, ¿cómo se llama esta serpiente? Apophis. El faraón va a luchar contra Apophis, entonces necesitamos que sus soldados luchen con él. Entonces reunían a sus soldados de élites y los mataban y los enterraban junto al faraón para que vayan a pelear con él a la otra vida. E incluso a sus esposas o a sus soldados o a sus marineros los enterraban con ellos, a sus esclavos los enterraban junto al faraón. Algunos los enterraban vivos, algunos los mataban antes de enterrarlos, algunos faraones no los enterraban junto a la gente. Pero sí, o sea, definitivamente sí era debió haber sido muy complicado, ¿no? Que el faraón se muriera y luego tener que enterrarlo y tener que enterrarlo con toda la gente, debió de haber sido muy complicado. Pero sí, el faraón debía luchar después de la muerte y para ello era necesario recibir todo el apoyo posible, pues solo cuando el faraón ya muerto derrotaba a los dioses malignos,
es cuando los egipcios pensaban que el mundo ya encontraba su equilibrio. Es decir, los egipcios pensaban que los faraones eran dioses. Y si el faraón moría, pues el mundo iba a caer en desequilibrio. Si el faraón moría, todo iba a ser caos. ¿Ok? Entonces debían ayudarlo, debían darle todo lo necesario para que en el inframundo él pudiera llegar al cielo de los faraones y poder devolverle al mundo el equilibrio que perdió tras su muerte. Por eso lo enterraban con armas, lo enterraban con esclavos, le escribían en las paredes los rezos que iba a rezar, le escribían en las paredes qué se iba a encontrar en el más allá. O sea, todo el interior de la pirámide estaba hecho para que el faraón llegara lo mejor posible a la otra vida. Y en la próxima clase vamos a ver el inframundo, ¿ok? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, nos vemos el lunes. El lunes seguimos viendo el inframundo y la muerte, ¿ok? Nos vemos el lunes y el lunes probablemente les marque la primera tarea. Bueno, pueden desconectarse, pueden salir. Nos vemos en la próxima clase. Seguiremos hablando de este tema tan apasionante. Nos vemos el Bueno, lunes. Tengan buen fin de adiós, semana. igualmente.